Arrancamos un modelo educativo nuevo, aunque no absolutamente nuevo. Lo que vamos es a enriquecer el modelo educativo que tiene como punto de partida nuestra identidad. Y eso es lo que no podemos perder. Cuando alguien pierde su identidad en un mundo tan hipercompetitivo con el que estamos, pierde su sitio. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras anclas, y nuestras anclas está la forma en la que nosotros miramos a las personas, y de ahí arrancamos nuestro discurso. Entonces nosotros somos colegios católicos, y somos colegios católicos de hecho, somos obras de la Asociación Católica de Propagandistas, y por lo tanto de ahí es donde no nos podemos mover. Tenemos por lo tanto una mirada a las personas que es la que construye todo lo que va a hacer posteriormente. Entonces miramos a las personas como entes pensantes, son entes transformadores, actúan sobre la sociedad, actúan sobre su entorno, y además esa mirada y esa transformación tiene una mirada fundamentalmente ética, ¿no? O sea, dirigida hacia el bien. Y por último, y quizá más importante, porque sí nos relaciona con nuestra identidad católica, además tenemos una mirada trascendente hacia las personas. Por eso somos católicos que miramos a la realidad como católicos. Entonces, desde esta perspectiva, desde esta visión del ser humano, lo que nos damos cuenta es que nuestro objetivo, el influir positivamente en la transformación de la sociedad a través de la educación y por lo tanto de la acción posterior de nuestros alumnos, se queda coja en los modelos tradicionales. Son modelos en los que ponen el énfasis sobre todo en los aspectos relacionados con el conocimiento, con el saber y también con el ser, con la identidad y la construcción de la persona. Pero que hoy son dos patas insuficientes para la construcción completa de la identidad personal. Nos falta un elemento muy importante que es el que tiene que ver con los aspectos competenciales, es decir, con todo aquello que tiene que ver con el hacer. El dar sentido a nuestro conocimiento por medio de la acción y por medio de lo que yo soy. De manera que tenemos que reordenar nuestra actividad docente para que este objetivo pueda cumplirse en las necesidades de hoy en día. Por lo tanto, los aspectos competenciales, todos aquellos que tienen que ver con el impulso hacia la acción, con la capacidad de dar un sentido significativo al conocimiento, de ordenar conocimientos de áreas diversas con un fin, son esenciales. Y por lo tanto, volvemos a mirar las cosas que hacemos y volvemos a reconstruirlas. No nos olvidamos de la pata del conocimiento, es una pata fundamental, no hay pensamiento si no tengo sobre qué pensar, ese pensar es fundamentalmente aquello que viene a través de los inputs, a través de mi experiencia y a través del conocimiento adquirido, pero además necesito nuevas habilidades. De manera que pensamos que como elementos fundamentales en la construcción de las personas y de las competencias personas están los aspectos que tienen que ver con el pensamiento, son fundamentales, y aquellos que tienen que ver con el pensamiento crítico, porque es lo que construye una identidad real, y por otro lado con el pensamiento creativo, es decir, aquella flexibilidad en un entorno tan cambiante con el que vivimos, y por lo tanto la capacidad de adaptarse sin dejar de ser lo que eres. Entonces, desde esta perspectiva y desde esta mirada hacia el pensamiento, seguimos sumando. ¿Y qué más cosas son necesarias? Pues la construcción de la identidad de la persona tiene un elemento fundamental, sobre todo en su desarrollo inicial, pero que hay que cuidar a lo largo de toda la etapa educativa, que es lo que tiene que ver con su desarrollo emocional, en dos aspectos fundamentales. Aquello que le da autonomía y seguridad en sí mismo a través del autoconocimiento y la gestión de las propias emociones, y por otro lado la mirada que el individuo tiene hacia los demás, hacia lo que nosotros llamamos prójimo, a través de la empatía, ¿no? Es decir, la capacidad de reconocer en el otro algo que está en uno mismo. Entonces, todo esto no solamente construye el valor de la persona, sino también una forma de relacionarse entre las personas. Entonces, con todo esto tenemos ya un sentido, ¿no? Una identidad. Y ahora tenemos que trabajar otros dos aspectos más. Uno, lo que tiene que ver con los contenidos, qué cosas tenemos que enseñar, y por otro lado, lo que tiene que ver con la didáctica o cómo enseñamos, ¿no? Qué herramientas damos. De manera que empezamos a construir nuestro proyecto enriqueciéndolo con conocimientos que tienen que ver con TBL y con el gran proyecto, con el paraguas que llamamos de líderes con corazón,
de ese liderazgo positivo, esa capacidad de mover hacia el bien, de mover por el ejemplo, que es lo que nosotros consideramos como liderazgo, y por lo tanto personas referentes por su capacidad analítica, su capacidad crítica, su equilibrio emocional, su respeto hacia los demás, pero también con sus elementos técnicos, es decir, con su capacidad de hacer y de arrastrar hacia acciones concretas y para tomar medidas responsables. Entonces, eso forma una de las patas, que nos conduce también a una metodología de aprendizaje, ¿no? Que es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué ventaja tiene este modelo de aprendizaje? Pues, en primer lugar, no se puede ser dogmático en los modelos, ¿no? Es decir, no es un modelo excluyente, no es el modelo único del aula, pero eso es un modelo que enriquece la actividad del aula, porque convierte al alumno en un elemento activo en el proceso del aprendizaje, lo cual es importantísimo. No es un elemento pasivo que escucha, memoriza y desembucha, sino que actúa y participa de forma activa en todo su proceso y genera, por lo tanto, conocimientos de carácter significativo, integradores. Por otro lado, aparte de esto, incorpora un modelo de relación con los otros a través de metodologías de aprendizaje cooperativo, de respeto, de generar equipo, de orientarse hacia un objetivo común, cada uno desde sus habilidades concretas, y además termina siempre en un proceso de exposición, ¿no? En un producto, que generalmente es un producto oral, pero puede ser un producto formal, puede ser algo concreto, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos que tienen que ver con emprendimiento, es un producto concreto, no solamente un producto verbal o una exposición. Pero lo que genera, por tanto, es todo un proceso en el que investigo, en el que reflexiono, en el que debato, en el que acuerdo y en el que genero un producto. Esta metodología puede aplicarse tanto en una asignatura concreta, es decir, vamos a hacer un proyecto recuerdo uno concreto. Primero de secundaria, un proyecto sobre las polis griegas. Entonces lo que generamos es un reto intelectual, que eso arranca, creamos primero un momento de motivación y después lo que generamos es un proceso de investigación sobre las distintas polis. Les ponemos una situación, pues por ejemplo la invasión de los persas, y eso les lleva a investigar sobre lo que eran las polis, sus relaciones entre ellas, qué sentido político realmente tenían, qué valor cultural o económico en su relación entre ellas, a poner en juego con otros miembros de su equipo que representaban polis distintas, a llegar a tomar una decisión porque se planteaba de una forma problemática, y después a debatir con el resto del gran grupo y a llegar a una conclusión final en un resultado. En este caso es qué actitud tomar cuando Atenas es invadida por los persas, ¿no? Cuando entre ellas, entre las propias polis, eran rivales económicas, y por tanto se generaba ahí una posibilidad de conflicto o una oportunidad dependiendo de la decisión que se tomara. Entonces, todo eso genera un proceso de conocimiento en el que la memorización no es un elemento fundamental, pero que se adquieren conocimientos de una manera mucho más significativa. Estos alumnos con los que hicimos este proyecto están ahora en segundo de bachillerato y se les puede preguntar su investigación porque la recuerdan perfectamente, porque la ligan a la experiencia, a su propia experiencia, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un conocimiento de mucho más valor, de mayor profundidad. Muchas veces estos modelos de conocimiento se les achaca que no tienen la suficiente profundidad, ¿no? Es decir, yo ponía hace poco el ejemplo de ¿se estudia mediante este proceso la lista de los yeyes gordos? No se estudia, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero lo que tenemos que preguntar es si tiene sentido saberlos. Por otro lado, hemos hecho la experiencia, porque esto lo hemos probado, o sea, no es una improvisación, hemos hecho la experiencia de, en grupos distintos, utilizar una metodología distinta para aprender unos conocimientos determinados. Unos ABP, otros un modelo más tradicional. Examinarles a ambos de la misma manera, de una manera objetiva, de los mismos contenidos. Los resultados en las pruebas inmediatas son ligeramente mejores los que han memorizado que los que han utilizado ABP, pero cuando repites la misma prueba 2 meses después, los resultados de ABP son significativamente mejores a los de procesos de memorización, que conllevan memorización rápida, olvido rápido. Bueno, se puede utilizar este método o el ABP aplicado a una materia concreta,
y se puede aplicar a BP a un modelo mucho más transversal, de manera que se integren materias distintas en un mismo problema y el tener que poner en juego, por tanto, conocimientos integrados de materias diferentes. Esto es más complejo en su funcionamiento, pero los resultados suelen ser extraordinarios, muy, muy buenos. Por lo tanto, ya tenemos el sentido que le damos, tenemos las cosas que nos preocupan y las competencias que queremos desarrollar, tenemos metodología y nos falta la última pata. Y la última pata es la de la evaluación. Y esta es la auténtica revolución. La auténtica revolución es la manera en la que nosotros medimos las cosas. Mientras nosotros sigamos midiendo las cosas de una manera a través de pruebas objetivas, test, exámenes tradicionales, nada va a cambiar. Porque lo que mides es lo que consigues que se haga. Necesitamos cambiar nuestra forma de evaluar para que realmente el resultado sea otro, ¿no? O sea, tenga mucho más valor para el alumno. Y aquí se nos plantea el gran problema. Y el gran problema es ¿y cuál es el nuevo papel del profesor en el aula? El profesor en el aula ha sido hasta hace muy poco el guardián del conocimiento y su función era transmitir ese conocimiento y asegurarse que ese conocimiento era adquirido. Eso hoy en día, una persona concreta o un departamento de un colegio o de una universidad, el guardián del conocimiento, pues yo creo que la respuesta es no. El conocimiento está en muchísimos sitios y está accesible desde instrumentos, herramientas muy diferentes. De manera que lo que necesitamos es que el profesor asuma ese nuevo rol en el que se siente al principio inseguro, porque no tiene muy claro, ¿no?, cuál es su papel, y que comience a programar, a organizar actividades, a comprobar la consecución de sus objetivos de una manera diferente y acompañar individualmente las necesidades de cada uno de los alumnos. Y eso es posible cuando le liberamos de los otros roles. Si le mantenemos en el rol anterior, realmente nada va a cambiar. Seguiremos teniendo el mismo modelo de conocimiento. Entonces, todo este proceso pasa necesariamente por repensarse el modelo, que es lo que hemos hecho, y después acompañar a los profesores para que sean capaces de poner en marcha este modelo. El bilingüismo encaja dentro de uno de los grandes proyectos, una de las patas de nuestros proyectos, que es la internacionalización. El bilingüismo o los idiomas no pueden ser nunca un fin en sí mismo. ¿Cuál es el fin real? El fin real es la capacidad de actuar sobre y para el mundo. Es que el mundo es muy grande, o sea, el mundo ahora es completo, es global, y eso exige tener primero conocimiento de él, conciencia de él e instrumentos y herramientas para relacionarte con él. Entonces es en esta pata, en el de los instrumentos, de las herramientas para relacionarnos con el mundo, donde aparecen los idiomas y son imprescindibles. Entonces, ¿en qué cambia? Cambia que ponemos los idiomas al servicio del fin y no los convertimos en un fin. De manera que eso exige que el aprendizaje de idiomas esté directamente relacionado también con el contacto cultural con el resto de los países, que lo puedan conocer, que puedan tener conciencia de ellos, y que el idioma se utilice de una manera vehicular y no de un aprendizaje puramente teórico, de relación de verbos irregulares, etc. Vamos a ver, hay colegios que tradicionalmente viven de sus resultados académicos, puramente académicos. De manera que tú cuando entras en este colegio te aseguras una nota determinada y por lo tanto el poder acceder a unos estudios deseados, digamos medicina, ¿vale? Donde son unas notas altísimas. De manera que todavía hay una parte de la conciencia de los padres que está directamente ligada a ese objetivo de la educación. Yo pienso que ese objetivo de la educación, que no lo abandonamos, sigue estando presente en nuestro modelo, no puede ser el único modelo, nuestro único objetivo durante 15 años. Sería perder 15 años. Todo un entrenamiento para la selectividad no tiene mucho sentido, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión. Bueno, vamos a los datos. Vamos a ver qué nos dicen los datos. Los datos de la Comunidad de Madrid, ¿qué nos dicen? Que aquellos colegios que tienen un proceso de bilingüismo incluido en secundaria tienen mejores resultados en la selectividad que los que no lo tienen. Yo creo que lo mejor son las pruebas.
¿Qué ocurre en las pruebas objetivas de primaria? Pues en las pruebas objetivas de primaria tenemos la comparación de los datos de nuestros colegios, los nuestros, no nos vamos a comparar con los demás, porque nosotros tienen muy buenos resultados. De nuestros colegios tenemos algunos bilingües y otros que no. El año pasado los mejores resultados fueron los de los colegios bilingües. El bilingüismo no se puede improvisar. O sea, no puedes decir, y al año que viene toda primaria va a ser bilingüe. Primero porque eso sería una revolución en el colegio muy grande. Estarías exigiendo a niños, por ejemplo, de sexto de primaria que no han hecho etapa bilingüe en los años anteriores un sobreesfuerzo que daría muy mal resultado. Por otro lado, estarías improvisando también con profesores. Tendrías que incorporar un montón de profesores con ese perfil y no, a lo mejor tienen el perfil académico, pero no tienen el perfil humano, ¿no? O sea, necesitan hacerse al modelo de colegio, necesitan su tiempo. Entonces, la implantación va desde abajo. Hay colegios en los que ya está implantado de forma completa. Los que van más avanzados en este sentido son Vitoria y San Chinarro. Montepríncipe ya va por cuarto de primaria. Murcia va por segundo. Es decir, cada colegio va en un momento determinado, porque cada uno tiene también su historia, ¿no? Y eso exige el mirar hacia el mismo objetivo, pero respetando los ritmos de cada uno.